Buenas noches, mis hermanos. En esta noche de martes de oración y estudio bíblico, vamos a estar estudiando nuestra segunda epístola a los Corintios, el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Quisiera que antes de iniciar la lectura bíblica me acompañen en una palabra de oración. Señor y Dios Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de abrir tu palabra, Padre Santo. Señor, te pido que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, usándome para llevar tu palabra, Padre Santo, para poder transmitir el mensaje, Señor, mensaje de salvación, el mensaje que tú tienes para esta noche, Padre Santo. Que no sean mis palabras, sino las que tú pongas en mi boca, Padre Santo, para poder reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre amado. Te queremos dejar este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con esta lectura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Versículo 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio. Entre ustedes, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Versículo 4. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos por Dios en medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Estos son los 5 versículos que nos corresponden en esta noche. Vamos a estar meditando en cada uno de ellos. Va a estar profundizando en ellos. Iniciamos de nuevo con el versículo 1. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Aquí Pablo está hablando de las cartas de recomendación. Vemos que estas cartas eran comunes y necesarias en la iglesia primitiva. Un falso profeta o un apóstol podía viajar de ciudad en ciudad y fácilmente decir: Pablo me envió, soy un escogido de Dios, así que debes apoyarme entonces, para cuidar de estos problemas, como está a menudo enviar letras de recomendación a los cristianos mientras viajaban. Pablo mismo envió cartas de recomendación en muchas ocasiones, como lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Les encomiendo a nuestra hermana Fabe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Vemos que Pablo sí utilizaba estas cartas. Pablo sí enviaba cartas para recomendar a las personas que él mismo enviaba. Nosotros, como siervos de Dios, hemos dejado de lado el ego, hemos dejado de lado el yo. Ya no somos nosotros. Pablo también lo dice, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos. En cambio, permitimos que Dios hable por nosotros. Aunque no nos demos cuenta, somos los demás de quienes hablan de nosotros, de cómo nuestro vivir, quienes comparten nuestro testimonio y presencia de Dios en nuestras vidas. Si vivimos conforme a los preceptos de Dios o vivimos conforme a los preceptos que nosotros queremos pensar. Nosotros tenemos que ver que no pedimos recomendación, aunque la pedimos es para no equivocarnos. Vemos que nosotros somos responsables de las personas
que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, podemos ver que esas personas se animen a tener cambios como los que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Al final son nuestros frutos los que deben hablar por nosotros, no nuestras palabras ni recomendaciones. El cambio que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida o en nuestras vidas, eso es lo que tiene que hablar de nosotros. Anteriormente, en mi caso, antes de reconocer que yo necesitaba un Salvador para el perdón de mis pecados, yo pensaba que no era tan malo, que yo no hacía cosas malas, que si decía una mentira blanca, una mentira piadosa, pero que esa mentira no era pecado, porque no estaba matando a nadie. Pero ante los ojos de Dios sí era pecado. Y nos reconocíamos que no éramos y que necesitábamos un Salvador para perdonar nuestros pecados. O sea, yo decía, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie porque no soy tan malo. Pero vemos que para Dios todos sí somos pecadores. Vamos a nuestro segundo versículo. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Hoy en día solicitar un certificado o una recomendación es muy fácil. La podemos hacer por vía electrónica, por papel, por un teléfono, por WhatsApp, por escrito. En fin, son muchos los medios con los que contamos para poder hacer estas clases de recomendaciones o estas clases de carta. Y siempre vamos a poner a un familiar, a ese amigo que nos conoce muy bien y que siempre va a decir lo bueno de nosotros. Siempre nos va a resaltar nuestras mayores cualidades y nuestros valores. Va a decir que somos puntuales, que somos una excelente persona, que somos honrados, que somos honestos, que no nos enojamos, que tenemos una vida prácticamente santa. Y está bien eso, que lo que ellos dicen de nosotros, porque en ocasiones necesitamos esas cartas para un trabajo o para una certificación laboral o para una certificación de estudio. Pero no quiero decir que esto esté mal, ni mucho menos, porque sería satanizar o decir algo que esto no es nada malo. Por el contrario, a nosotros nos gusta que nos conozcan porque somos buenas personas. Nos gusta que nos reconozcan como esas personas que somos atentas, que somos serviciales. Pero hoy te quiero hacer una pregunta para que estés meditando en ella, una pregunta que también yo me la hice cuando estaba estudiando este pasaje. Si Dios tiene que firmar mi recomendación o tiene que firmar tu recomendación o certificado que somos buenos obreros, Dios, ¿qué diría? Dios diría, Ricardo es un hijo mío, Ricardo es un obrero, Ricardo guarda testimonio, Ricardo no tiene pecados ocultos, Ricardo siempre dice la verdad. ¿O qué diría Dios? No solo es cuando nos ven nuestros hermanos, no somos cuando nos podamos reunir los domingos o los martes de oración, que nos veían nuestros hermanos y ante la iglesia éramos santos y perfectos. Pero aún más allá, vamos en privado, donde Dios conoce nuestros corazones, donde Dios conoce cuáles son nuestros pensamientos, donde Dios ve qué es lo que verdaderamente estamos pensando, con qué motivación estamos haciendo las cosas. Dicho esto, se me viene a la mente y me recuerdo mucho lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Versículo 2. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Versículo 3. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor.
Permítanme hacer una pausa hasta este momento. En estos 4 versículos hemos visto que a Dios no se les escapa nada. Dios conoce todo, todo, todo de nosotros, hasta el más mínimo pensamiento, Dios lo conoce. Versículo 5. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Versículo 6. Semejante conocimiento es demasiado, maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Versículo 8. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Vemos cómo en este salmo podemos ver que a Dios no se le escapa nada. Nos digo, yo puedo irme para la India, un lugar lejano, a donde nadie sepa de mí, pero ahí va a estar Dios. Yo puedo acostarme pensando en cosas que hice hoy, cosas buenas o cosas malas, únicamente las conoce Dios y yo. ¿Qué tan profundo es esto? ¿Qué tan profundo y tan maravilloso es pensar que Dios conoce todo de nosotros antes de que nosotros hablemos? Versículo 9. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, y aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Versículo 11. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme para ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son el mismo para ti. Versículo 13. Tú creaste las delicias, partes internas de mi cuerpo y me extrajiste del vientre de mi madre. Gracias en verdad, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, es verdad, o sea, miremonos cómo somos. Dios conoce nuestros cabellos de la cabeza, Dios creó nuestras manos perfectas, Dios creó nuestro corazón, Dios creó nuestra cabeza, nuestro cuerpo, todo lo creó Dios. Es tan impresionante ver el amor y la dedicación que Él tuvo para crearnos, que para mí en lo personal me maravilla mucho decir, Dios mío, gracias por crearme y por dedicarme el amor que tú hiciste. Y aún gracias porque me creaste siendo un pecador, enviaste a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Versículo 15. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Es verdad. Nosotros 9 meses que estamos en la barriguita de nuestra madre gestándonos, no tenemos idea qué es lo que está pasando, pero Dios sí lo sabía. Dios nos conocía desde ese momento en que estamos gestando. Es impresionante, ¿verdad?, el amor de Dios y el cuidado que Él tiene con nosotros y con nuestras vidas. Y si aún tú, que no le conoces como tu Señor y tu Salvador, y Él no te reconoce como tu Hijo, te hago la invitación para que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Que mires que Dios tan grande fue el que te creó. Ese Dios que conoce tus pensamientos, ese Dios que conoce tus faltas y ese Dios que te puede perdonar. Versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Hemos fallado, hemos mentido, hemos pecado, pero aún Dios nos dice esto: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Dios nunca piensa mal de ti, Dios siempre tiene una oportunidad de ti, Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas oportunidades. No importa cuántas veces le falles a Dios, lo importante es con qué corazón vienes a donde Él, con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón cargado que dices, Dios, sin ti no puedo, ayúdame Señor, dame tus fuerzas, dame tu paz para vivir. Ese es el Dios que nosotros, es el Dios que yo creo, es el Dios de mi salvación, ese es el Dios por el que yo vivo, por el que cada mañana te digo, gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias Dios porque has hecho de mi vida un cambio,
Gracias Dios porque tú piensas lo mejor de mí, Señor. No me merecía nada, pero tu misericordia y tu gracia me han llevado hasta donde estoy. Y te doy gracias por ello, Padre Santo. Versículo 18. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más de los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Y así estás conmigo. Así finaliza este versículo 18. Y así, mis hermanos, debe ser el comportamiento y la vida de nosotros como los discípulos de Cristo. Debemos demostrar con creces lo que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Cada día que podemos cambiar con nuestro ministerio, con nuestro testimonio, con una palabra de ayuda, nuestra vida es una carta abierta como lo que escribió aquí Pablo, conocida porque fue escrita con el corazón reformado, con el amor de Dios, en donde el ego, el yo y la vanidad ya no tienen cabida. Tenemos que ser una carta de nuestro corazón, una carta de nuestro corazón de Dios. Es más, tenemos que ser un manifiesto en nuestros pensamientos, obras y palabras. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos sea para honrar a nuestro Dios. Que Él sea ayudándonos a tener buenos pensamientos, a tener unos pensamientos y a ser santo como lo es. Versículo 3. Es evidente que es una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. La carta de recomendación de Pablo tiene un autor, y es nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Los corintios cristianos eran ciertamente la carta de recomendación de Pablo, pero él sabía que no escribió la carta de Jesús, sino que Jesús fue el quien lo hizo. Pablo no está intentando decir, yo les hice y cuando descanso en casa, sabes todo lo que... Pablo dice, yo les hice de todos ustedes los cristianos, que ahora sino en que él está diciendo, Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que ahora son. Pablo estaba reconociendo que sin el Señor Jesucristo no era nadie. Nosotros también debemos reconocer esto, que con la ayuda de Dios es que podemos decirle a otros el plan de salvación, que nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para salvar a nuestros familiares, que para poder llevar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, decirles, hay un Dios que vive, hay un Dios que murió por tus pecados, hay un Dios que te puede perdonar. Expedida por nosotros, dice el versículo. La carta de recomendación de Pablo fue escrita con pluma y la pluma del mismo Pablo. Él escribió en las vidas de las personas que él sirvió. También nos dice, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. La carta de recomendación de Pablo estaba escrita con tinta y esa tinta fue el Espíritu Santo. Veíamos también que cuando Moisés estuvo en los 10 mandamientos, esos eran en tablas de carne del corazón. La carta de recomendación de Pablo fue escrita en papel o en tablas de papel. Era en el corazón de los corintios, de los cristianos. Como fieles representantes de Cristo en nuestras vidas y testimonios, en nuestro corazón están escritas las leyes de Dios, para que por su gracia podamos poner la obra en el corazón de la ley relevada por Dios. Sabemos que en nuestros corazones están escritas esas tablas. Por su gracia y misericordia es que podemos hacer. Recordemos lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Versículo 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante el nuevo vivir en el Espíritu. Vamos a ver nuestro versículo 4. Estamos seguros de todo esto
debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. De esto debemos de depender esto debe depender la confianza del creyente, de nosotros los creyentes para con Dios, que por medio de Cristo, por la intermediación de Él, hemos alcanzado a los hermanos en fe. Que si alcanzamos a alguien, le predicamos a alguien, no es por nuestro intelecto, es porque Dios está obrando en la vida de Él. Para la salvación y el fortalecimiento, pues oremos por la salvación de nuestros familiares, los que aún no te conocen, tengámoslos en nuestras oraciones, o por los que en un momento le conocieron y se alejaron de Él. Versículo 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra actitud proviene de Dios. Nosotros debemos reconocer con humildad que el poder de hacer algo, la capacidad de hacerlo, proviene de Dios. No son en nuestras fuerzas, no es porque mi inteligencia, no es porque yo tengo un estudio, tengo una maestría, tengo una especialización, no es por nosotros, es porque Dios está trabajando día tras día en nuestras vidas. Nosotros tan solo somos un instrumento y nosotros no debe haber ego, sino la libertad de vivir para dar la gloria a su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la medida en que nuestra confianza se afiance en el poder y gracia y nosotros podamos entender su voluntad sin argumentaciones para vivir en obediencia. Les quiero leer una frase de Charles Spurgeon que dice: nuestra competencia es de Dios, hay que disfrutar de una manera práctica esta verdad. Somos pobres, vasos que gotean, y la única manera para mantenernos llenos es en nuestro poder. Es poner el pincel bajo el perpetuo flujo de la gracia sin límites. Entonces, a pesar de su fuga, la copa siempre estará llena hasta el borde. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que por más que nos sintamos vacíos, que nos sintamos por fuerzas incapacitados, que me da pena hablarle con esa persona, no sé si me va a juzgar, no sé si me va a escuchar, es Dios el que nos está capacitando. Como conclusión y para finalizar este estudio, quisiera que en esta noche, no solo por esta noche, sino por el resto de nuestros días, meditemos en lo siguiente. Debemos de recordar y meditar lo que dice el Salmo 139. Dios conoce todo de nosotros y es responsabilidad de nosotros mismos cómo va a ser la recomendación del mismo Dios hacia nosotros. Dios nos va a dar a nosotros mismos que por su gracia y misericordia nos ayude a vivir una vida santa y agradable a Él. Que recordemos y reconozcamos que no somos nosotros, que nos capacitamos es por gracia y misericordia de Dios, y que nuestro anhelo, o en lo personal mi deseo, es que personas que aún no le conocen, Señor, te puedan reconocer como tu Señor y tu Salvador. Y si tú nos estás viendo por primera o segunda vez y aún no le conoces, te hacemos la invitación para que la aceptes como tu Señor y tu Salvador. Queremos que te pongas en contacto con nosotros, que esta palabra a ti no llegue vacía, sino por el contrario, te dé fuerzas, te dé la sabiduría para tomar sabias decisiones en Cristo. Y nosotros, que tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio, te pedimos, Señor, que nos capacites y que nos des fuerzas para poder hablar de tu glorioso nombre, Señor, para poder decirles a los demás: no se pierdan, hay esperanza, hay fe. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados, murió por mis pecados, y gracias a Él es que somos salvos. Mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Le damos gracias a Dios. Antes de finalizar, quisiera que me acompañara en una palabra de oración. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque la carta que tenemos de recomendación, Señor, son nuestras vidas, y son nuestras vidas transformadas gracias a ti, Señor. Algún día nosotros te aceptamos, no te conocíamos, estábamos en rebeldía contigo, pero tu gracia y misericordia nos alcanzó, Padre Santo. Y mira, Señor, ahora somos instrumentos en tus manos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a cada día reconocer tu grandeza, Señor, y reconocer que alejados de ti
nada podemos hacer, Padre Santo. Gracias por tus fuerzas, por tu sabiduría. Gracias por todo lo que tú nos brindas y la capacidad que nos das para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Oramos en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.